busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, yo tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias la mente en danza, de cenizas tras vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas sin tumba nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre eterno. Yo sé muy bien que no hay nadie, no hay nada como tú, como tu amor, como tu consejo, como tu guianza. No hay nada que nos pueda llenar más que tu amor infinito, inagotable. Yo vengo hoy, Padre, a darte gracias, sublimes gracias por todo y por tanto. Porque en ocasiones no nos detenemos ni por un segundo a dimensionar todo lo que haces por nosotros, pero que lo vemos vívido en cada una de las acciones del día. Hoy despertamos y ya ahí vemos tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Mamita Espíritu Santo. Por eso eres mi Dios. No hay nadie como tú. Gracias. Y en esta ocasión, Padre Celestial, yo te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu santa palabra, Señor. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento
para poder ver y entender la profundidad que hay entre tu ciencia, Señor. Padre, asístenos con inteligencia espiritual para poder conocer toda tu voluntad a favor de nuestra vida, para entender por qué tu voluntad es buena, agradable y perfecta, para decidir discernir los tiempos en nuestra vida. Padre, cambia nuestro corazón de lugar. Ya no queremos ser necios ni gobernarnos por nuestro lado izquierdo. Queremos ser sabios, humildes, reconocer que lejos de ti no podemos. Queremos estar a la diestra, ahí donde está nuestro hermano mayor Jesucristo. Y es por Él, por el único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida, por el cual te damos gracias y declaramos un excelente servicio el día de hoy, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En la semana meditaba que hay dos palabras que Jesús usaba continuamente en su ministerio. Quizá piensas que la palabra amor, la palabra fe, y cierto es. Pero revisando cada uno de los evangelios, me percaté que hay dos palabras que inequívocamente Jesús usaba continuamente. La palabra cielo y la palabra tierra. Para Jesús, el cielo y la tierra no eran y no son dos lugares antagónicos, no son dos lugares incompatibles. Por el contrario, Jesús enseñaba que debíamos traer el cielo a la tierra. Como dice la oración del Padre Nuestro que Él mismo instauró, escucha, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, escucha, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Lo viste? Como en el cielo, así también en la tierra. Cielo y tierra, dos lugares en los que de acuerdo a Jesús, y yo le creo, debe operar la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre para nosotros es buena, es agradable, es perfecta. Por eso lo amamos su benevolencia. Tenemos un Dios afectivo, un Dios simpático con nosotros, un Dios de oportunidad, nunca, nunca, nunca un Dios de adversidad. En otra porción del Evangelio, específicamente en Mateo 5, versículo 12 y 13, Jesús vuelve a vincular el cielo con la tierra. Dice Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eso dice Mateo 5:12. Siguiente versículo, Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Cielo y tierra. Dos lugares benditos para el Padre a causa de Jesús. En un sentido, el cielo es bendito, en muchos sentidos, pero en un sentido, el cielo es bendito porque está sentado Jesús en su trono a la diestra del Padre. Pero también en un sentido, la tierra es bendita porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, está caminando en ella, en la tierra, al menos por un tiempo más. Cuando la iglesia sea arrebatada, ya no será un lugar bendito. E inicio de esta manera, vinculando el cielo con la tierra, así como Jesús lo enseñó en su evangelio, porque hoy traigo un tema justo en esa línea fronteriza, así como Tijuana y Estados Unidos, esas líneas, ¿no? Hoy traigo un tema en esa línea fronteriza, no entre Tijuana y Estados Unidos, sino entre comprender lo que no vemos en el cielo, lo voy a decir nuevamente, comprender lo que no vemos en el cielo y resolver lo que sí vemos aquí en la tierra. En otras palabras, este tema es necesario y el tema de hoy es un tema de conexión entre lo invisible y lo visible, entre lo espiritual y lo tangible, entre lo divino y lo humano, como dijo Jesucristo, entre el cielo y la tierra. Hoy data como sábado 13 de diciembre del año 2025 y el tema de esta enseñanza se intitula, que aparezca en pantalla, por favor, el tema se intitula Inteligencia Espiritual entre el cielo y la tierra. ¡Qué maravilla! Hace algunos meses hicimos el compromiso, mi esposa y yo, de estudiar seriamente la palabra de Dios, sin ningún tipo de prejuicio, sin esquemas,
ya establecidos que nos impidan conocer las buenas nuevas, no. Libremente ahora vamos a estudiar la palabra de Dios y nos maravilla encontrarnos con tantas cosas. Y como Dios es un Dios comprometido, un Dios de orden, Él nos ha respondido dándonos temas muy especiales. Tú nos has escuchado orar continuamente pidiendo al Padre nos favorezca con inteligencia espiritual, ¿verdad? Aparte de orar por espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su palabra. Cada que enseñamos, iniciamos de esa manera. Y no son como costumbres vanas, ¿no? Todo tiene una connotación espiritual. Y esto de pedir inteligencia espiritual en nuestras oraciones tiene un sustento bíblico. Y todo lo que tiene un sustento bíblico tiene un impacto espiritual poderoso. De hecho, enseñar de inteligencia espiritual, que hoy por primera vez en mi ministerio lo enseñaré, lo voy a decir nuevamente, enseñar, o sea, bien explicado, a la luz de la palabra de Dios, sumando versículos, conectando la realidad divina. Enseñar de inteligencia espiritual, no solo orar por inteligencia espiritual, sino enseñar de este tipo de inteligencia, debe ser uno de los distintivos de la sana doctrina, de enseñar el evangelio de Cristo, que después fue el evangelio de Pablo. Aquellos que consciente o inconscientemente, sin juzgar a nadie, pero evitan enseñar de inteligencia espiritual, están favoreciendo al mal espíritu de agnoia entre el pueblo de Dios. ¿De qué está hablando, pastor? Términos bíblicos. Agnoia es un término bíblico. Dice la Biblia que agnoia es un mal espíritu de ignorancia. Eso significa la palabra agnoia en el griego koiné, griego bíblico. Espíritu de ignorancia. ¿Y por qué nos dice esto, pastor? Porque este espíritu de agnoia o de ignorancia crece por la falta de inteligencia espiritual entre el pueblo creyente. Y eso se tiene que terminar. Yo sí creo que todo espíritu tiene que doblar rodilla ante el Rey de Reyes. Dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:14, nueva traducción viviente, lo dice claramente. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Y dice, escucha esto, antes, dice Pedro, lo hacían por ignorancia. ¡Wow! Y ahí en el original griego dice Pedro, antes lo hacían por agnoia. Antes lo hacían por un mal espíritu de ignorancia. Es decir, nuestra desobediencia a Dios, nuestra necedad por vivir conforme a nuestros propios deseos del lado izquierdo, se debe al mal espíritu de agnoia. Se debe a la ignorancia espiritual que heredamos de nuestros ancestros o por la falta de inteligencia espiritual que cosechamos en el presente. Por supuesto que Dios no quiere que seamos ignorantes espirituales. La ignorancia espiritual es una iniquidad. Tú sabes la diferencia entre pecado e iniquidad. No repararé en explicar ello porque lo hemos explicado muchas veces. Pero lo que sí te diré, que la ignorancia espiritual es una iniquidad porque es un mal que se hereda de generación en generación. La ignorancia a nivel espiritual es heredada. Por eso es una iniquidad. Entonces, no enseñar bien de inteligencia espiritual favorece la iniquidad o el desarrollo de la ignorancia espiritual en nuestras generaciones, fortalece al mal espíritu de agnoia, que hace que volvamos a nuestra vieja manera de vivir. A partir de hoy yo te pido con todo amor que le des el valor debido a la inteligencia espiritual en tu vida. Nosotros enseñamos no para agradarte, y por supuesto que me gusta agradarte, yo te amo, pero nosotros enseñamos para que tu vida sea diferente.
Enseñamos porque creemos que podemos ser felices, que podemos ser sanos, que podemos restaurarnos. Por eso enseñamos. Si yo tuviera otra misión de este lugar, no tendría sentido estar aquí. Tengo otras habilidades. Pero decido estar aquí porque quiero verte próspero, en todos los sentidos. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo oro por ti, para que tú seas prosperado en todas las cosas espirituales y tengas salud, así como prosperas en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Nunca deseches cada tema que te damos. Que no te pase, qué lindo mensaje, úsalo. A partir de hoy, ora por inteligencia espiritual para que tu vida cambie. No todo es fe, señores. No me cansaré de decirte, no todo es fe. Y lo voy a comprobar. Pido por favor que aparezca en pantalla Colosenses 1 del verso 3 al 10. Me es necesario asistirme de la tradicional Reina Valera del 60, la traducción que más usamos. Aquí quien escribe es tanto el apóstol Pablo y su discípulo Timoteo. Qué hermoso, ¿no? Se sentaron y los dos escribieron. Eso caracteriza la carta a los Colosenses. ¿A quién se dirigen? A un grupo específico de personas hermosas. Si tú quieres saber qué grupo fue altamente honrado por Dios, un grupo así de gente, es este pequeño grupo de Colosas. Colosas hoy estaría en la actual Turquía. Por allá andaba Pablo y Timoteo. Y es un grupo muy especial. Quiero que escuches esto. ¿Están listos todos? Declaro inteligencia espiritual para que tú puedas resolver a partir de hoy los asuntos espirituales y se vean manifiestos los resultados a nivel terrenal. Dice así, siempre orando, ya empezamos fuerte, el radicalismo de Pablo, siempre orando por vosotros. Hago una pausa. Cuando no tengamos comunión o comunicación constante contigo, por mensajes, por llamadas, yo solo te diré, siempre orando por vosotros. Claro. Estamos orando. Y te lo digo con total certeza, y cuando mis actividades no me alcanzan para tener tanto tiempo de oración, están mis suegros y está mi madre que están orando por ti. Y sobre todo está Jesús intercediendo por ti. Siempre orando por vosotros, dice Pablo y Timoteo, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente versículo. Escucha esto. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. Santos es una manera de decirle al creyente que ha recibido a Cristo en su corazón, no al santo niño de Atocha. Siempre Pablo, y en este caso Timoteo, eran hombres de códigos, no los podían cambiar. Siempre vinculaban la fe al amor, siempre. Escucha, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, qué bueno, pero dice, y del amor. Wow. ¿Sí? Ahí está el código. Sí. Y esto es así porque la fe que se sostiene en el amor es la fe que vale algo para Dios. Hay una porción de la Escritura que textualmente lo dice, la fe que vale algo es la fe por el amor. No me cansaré de enfatizar. Si algo he de dejar de legado en mi ministerio es esto, no me cansaré de enfatizar que la fe sin amor es peligrosa y hasta dañina para el prójimo, y no lo pienso callar. Y esto es así porque la fe sin amor no es respaldada por Dios. A una persona que conoce la santa palabra, tu fe no le va a impresionar, tu amor sí. Porque tu fe sin amor no sirve de nada. Nada en la vida espiritual que se fundamente en Cristo, nada, dije, puede deslindarse del amor. Si algo sale del respaldo del amor, perdió el sentido positivo para Dios. Así de claro. Vamos a leer nuevamente el versículo y pasamos al 5 así rapidísimo para que no se nos pierda la idea. Dice así, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Siguiente versículo, por favor. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos.
de la cual ya habéis oído, mira qué hermoso, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esa esperanza que está guardada en los cielos es la esperanza de la vida eterna, que Dios reserva para sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Sus creyentes. Qué hermoso, ¿no? ¿Y cómo nos enteramos de esto? Por la palabra verdadera del Evangelio. Qué tremendo. Y quiero que observes que al más puro estilo de Jesús, Pablo y Timoteo, cuando hablan de cielo, de repente lo conectan a la tierra. ¿Te acuerdas que empecé así? Vamos a leer nuevamente este versículo y nos vamos al 6 para no perder la idea. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, hágala así, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Siguiente versículo. Ha llegado hasta vosotros, hágala así. Así como a todo el mundo, a toda la tierra. Y mira, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día. Yo amo ese día. Bendito el día en el que escuché el verdadero Evangelio. Desde el día que oísteis y conocisteis y ya me visteis la gracia de Dios en verdad. ¿Vamos bien hasta ahí? Todavía no comienzo ni el tema, pero todo esto lo tenemos que comprender. Los versículos no son cartitas de la suerte, no hay que leerlos como horóscopos, hay que discernirlos. Es decir, la palabra verdadera del Evangelio produce fruto que crece en nosotros. El Evangelio que enseñamos debe dar fruto que crece en ti. ¿Cuál fruto, pastor? Tanto fruto de justicia como fruto del Espíritu Santo. Si te perdiste hace 15 días la enseñanza, demostré que hay frutos de justicia, que son frutos que vienen del Padre por medio de Jesucristo. Son frutos de rectitud. La palabra justicia en griego es dikaiosune, que implica hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Vivir una vida recta en Cristo. Necesitamos frutos de justicia. Estos frutos de justicia agradan a Dios, pero también son testimonio ante los ojos de los hombres. Estamos fastidiados de que la gente diga son incongruentes, lo que dicen no lo predican y tienen razón. Nos ha faltado fruto de justicia para que coincida nuestra fe con nuestra acción. Estos frutos de justicia, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1, 10 y 11, que no debemos tenerlos. Debemos llenarnos de frutos de justicia. Y te dice Pablo, para el día de Cristo, para que Cristo venga. Tanto queremos que el Rey vuelva. Yo quiero que el Rey vuelva. ¿Tú quieres? Sí, amén. Necesitamos esos frutos de dikaiosune, de justicia que vienen del Padre. Deben de crecer en ti. Y también los frutos del Espíritu Santo, que son 9, que vienen de nuestra Madre Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, ayúdame, benignidad, fidelidad, mansedumbre y templanza. ¿Por qué te digo esto? Vamos al versículo. Es decir, el fruto que crece en nosotros desde el día. Diga desde el día. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El fruto que crece en nosotros, fruto de justicia o fruto del Espíritu Santo, tienen un punto de partida. Desde el día que oísteis el verdadero Evangelio y que fuiste salvo por pura gracia. Eso de ser salvo por gracia, que no tuviste que hacer nada, es gratis, lo pagaron por ti, se llama don de la justicia. ¿Y quién lo hizo? Jesucristo. Tengo que enfatizar en detalles porque yo no quiero que la doctrina se tergiverse. Tengo que reparar en cosas que ya enseñé y te pido tu comprensión. Ningún fruto de justicia, del Espíritu Santo y fruto de luz, ayer compartía con mi suegro, voy a hacer un paréntesis, que descubrimos que también Pablo, el mismo que habló de los frutos de justicia, de los frutos del Espíritu Santo, en Efesios 5:9 Pablo habla de otros frutos, se llaman frutos de la luz. Y yo me impacté, dije, ¿dónde estaban? ¡Qué tremendo! Dice Pablo, porque el fruto de la luz, que en el griego es Espíritu Santo, consiste en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Escucha esto, hay frutos de justicia
que son los frutos de rectitud que vienen del Padre, por medio de Cristo. Hay frutos del Espíritu Santo, que son 9 y vienen de parte del Espíritu. Pero hay otros 3 frutos exclusivos que también vienen del Espíritu Santo y son 3, son totalitarios. Toda bondad, toda justicia y toda verdad. Y estos frutos de la luz son de la luz por esto, mira, porque nos ayudan a apartarnos para siempre del mundo de las tinieblas. ¿Nunca te has preguntado por qué alguien conoció a Jesús y se apartó un día? Nada más decimos, no era de nosotros, y nos da por sentirnos mejores que los demás. A veces operamos en una falta de empatía perversa. Cuando la verdad mucha gente se apartó porque no se enseñó de los frutos de la luz. Porque el alma tiende a la oscuridad. Pronto los voy a explicar. Necesitamos esos frutos totales. Son 3. Toda bondad, toda justicia y toda verdad. ¿Para qué? Para que nunca más haya tinieblas en tu alma. Pero pues andábamos afanados en otras cosas y nos privábamos de todas estas maravillas. Cada día aprendemos algo nuevo y le damos la gloria a nuestro bendito Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre, Espíritu Santo. El punto es, regreso, ¿ya estás ahí? ¿Estás conmigo? Sí. El punto es que los frutos son, mira, desde el día que recibimos gratis el don de la justicia, que es por medio de Jesucristo. Ningún fruto de los que te he hablado tienen valor si están lejos de la tierra del don de la justicia. Nada vale si no está la gracia de Dios que es gratis en tu vida. Todo esto para leer el versículo 7, escucha, mira, esto se pone de perlas, al centavo diría mi abuelita, mira, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, la fidelidad de Epafras. ¿Habías escuchado de Epafras? Ya tiene su nombre para el nieto, Epafras. Y lo digo en serio, un hombre que Pablo le dijo, nuestro consiervo amado. ¿Cómo habrá sido Epafras? Dice, un fiel ministro. Pablo desbordando su amor por una persona. Claro, la fidelidad es digna de reconocimiento. Sí. Y no solo del hombre, principalmente de Dios. Yo quiero que tú sepas que la fidelidad nunca pasa desapercibida para Dios. Nunca. Ay, yo doy gracias a Dios por todos los Epafras de Éfata, la tierra de la gente nueva. Tengo el privilegio de pastorear a gente fiel verdaderamente. Gente que es como Epafras de Colosas. Aquí hay algunos, los cuales yo doy muchas gracias. Y gente me mira, gracias por ser como Epafras, ministros fieles, consiervos amados. Vuelvo a leer el 7 y vamos al 8 para no perder la línea. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Recuerda que le está hablando un grupo de gente. Que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, versículo 8. Quien también, oye, ve nada más. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Cada que veas Espíritu con E mayúscula en el Nuevo Testamento, se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué oyeron? Epafras le contó a Pablo y a Timoteo que este grupo de personas en Colosas, a los que les enseñaba Epafras, estaban amando a los demás con un amor que venía del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Si tan solo, amigos míos, nos amáramos en el amor del Espíritu Santo, todo cambiaría. Nos hemos amado en el amor del Padre, en el amor de Cristo. No le hemos dado el lugar al amor del Espíritu Santo. Nuestra vida cambiaría. Mira el versículo 9. Por lo cual, también nosotros, dice Pablo y Timoteo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Detente.
¿Qué oyeron Pablo y Timoteo de este grupo de personas hermosas de Colosas? ¿Qué les contó Epafras? Les dijo, son rebeldes. No, ¿sabes qué hizo un varón de Dios? Le dijo a Pablo y a Timoteo, ellos se están amando en el amor del Espíritu Santo. Y eso a Pablo y a Timoteo los maravilló. Pablo y Timoteo activan su oración a favor de esta hermosa gente de Colosas. ¿Cuándo? Dígame cuándo. Cuando se enteran que ellos estaban amando como Dios quiere. Te lo voy a decir otra vez. Por ese amor que Epafras les contó a ellos que se tenía la gente, por ese amor, dije por ese amor, Pablo y Timoteo activan su oración a favor de ellos. ¿Qué debe de activar la oración? El amor. Cuando ellos se enteran, ellos se están amando, inmediatamente, hombres de códigos, oremos por ellos. Pero no solo eso. ¿Quieres saber qué pidieron al Padre, Pablo y Timoteo, a este grupo de personas hermosas que lideraba Epafras, que se caracterizaban por amarse? ¿Quieres saber qué pidieron? Escucha, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Ahí está mi tema. Inteligencia espiritual entre el cielo y la tierra. Eso pidieron en oración Pablo y Timoteo para la gente que oía el mensaje de Epafras. ¿Qué mensaje, pastor? El verdadero evangelio. Quiero que notes este fino detalle. Cuando tienes una persona que te enseña el verdadero evangelio, la naturaleza de ese grupo es amarse. El evangelio te va a llevar a amar. Esa es su naturaleza sobrenatural del evangelio. Necesitamos enseñar ese evangelio de Epafras, que era el de Pablo, que era el de Cristo, que te invitaba a amar. Volvamos a enseñar el evangelio que nos hacía amar. La gente, quiero que me escuches, a partir de ahora quiero que no haya ningún tipo de distracción en el asunto de ruido. Necesito estar muy concentrado. La gente que ama en el amor del Espíritu Santo es candidata a recibir toda sabiduría e inteligencia espiritual. Primer dato muy importante en cuanto a la inteligencia espiritual según Dios. ¿Estás listo? Sí. Ya va a empezar mi clase. ¿Estás listo para aprender de inteligencia espiritual? Sí. La inteligencia espiritual viene del Espíritu Santo. ¿Está bien? No viene de Cristo, no viene del Padre. Viene de el Espíritu Santo. Ella es la inteligencia. La inteligencia espiritual viene del Espíritu Santo, y quiero que escuches esto, voy a afinar detalles. Es exclusiva para las personas que aman. No es para todos. Es para las personas que aman. Si no amas, no puedes recibir la inteligencia del Espíritu Santo. Lo voy a decir otra vez. Si no amas, no puedes recibir la inteligencia del Espíritu Santo. Si odias a escondidas, si envidias a la sorda, si maldices internamente, te excluyes solito, te excluyes solita de esta inteligencia celestial. ¿Por qué Dios le da inteligencia a esa persona? No es gratis. Dios es un Dios justo. Y aquí te estoy dando un código para tu vida. La inteligencia espiritual no es para todos. Requisito: amar. Si tú amas, la inteligencia del tercer cielo puedes usarla aquí en la tierra. Si no, lo lamento. Estamos, me incluyo, descalificados. Por eso Pablo decía, procura presentarte ante Dios aprobado, como siervo que no tiene nada de qué avergonzarse. Con esto afirmamos una vez más que el amor
es el pilar fundamental de la vida espiritual en Cristo. Porque sin amor, dijo Pablo, nada tenemos, nada somos, ni inteligencia espiritual podemos tener. Amar a Dios con todo nuestro ser, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es obedecer los 2 mandamientos y únicos que Jesús dejó aquí en la tierra, ¿verdad? Cumplir con esos mandamientos aquí en la tierra trae beneficios de allá del cielo. Y uno de esos beneficios de allá del cielo por amar aquí en la tierra es recibir desmedidamente del Espíritu Santo inteligencia espiritual. Nunca más, y lo digo porque estoy emocionado, te atrevas a pedir inteligencia espiritual si no estás amando. Tu oración será estorbada. Ese es el Dios de la Biblia, el cual yo te enseño. Y yo quiero que me digan allá en el cielo, mi consiervo amado. Y como tú lo estás leyendo, la inteligencia espiritual, mira, no necesitamos adivinanzas raras. La Biblia te lo dice. La inteligencia espiritual nos permite llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. Quiero que leas el versículo 8 y vamos al... No, leemos nada más el 9, perdón. Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, reparo, ¿qué oyeron? Que se estaban amando. Con un amor, ¿de quién? Del Espíritu. Dice, ese día no cesamos. Ese es el compromiso para los que aman. No tiene compromiso conmigo, pastor. ¿Estás amando? Claro. No cesamos, dice Pablo y Timoteo, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Toda sabiduría e inteligencia espiritual van en el mismo paquete divino. No obstante, un poquito más adelante haré la diferencia, es muy sutil, muy ligera entre sabiduría e inteligencia. Haré la diferencia, es muy pequeña, pero te adelanto que siempre van de la mano. No pueden ir separadas la sabiduría y la inteligencia. Aquí el punto a resaltar es el siguiente. Si no tenemos amor, no tenemos inteligencia espiritual, ¿verdad? Y si no tenemos inteligencia espiritual, clarísimo, no podemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Así hagas 40 de oración. Sin esa inteligencia espiritual, nos seguiremos preguntando, ¿qué quieres de mi vida, Dios? Claro. ¿Qué quieres? Que ames. Por supuesto. ¿Para qué? Para que te dé inteligencia espiritual, la gloria del Padre. Amén. Sin la inteligencia espiritual que viene del Espíritu Santo, no podremos entender lo que el Padre planea para nosotros. Viene un año 2026. ¿Sabes qué yo estoy creyendo de la mano de mi pastora? Estoy creyendo que el año 2026 va a ser el mejor año de mi vida. Así es, amén. Yo lo creo. ¿Tú lo crees conmigo? También lo creo. La gente que no ha sanado va a sanar. Así es. La gente que no ha visto cosechar su fruto los va a ver. La gente que no ha perdonado va a perdonar. Así es, amén. Porque esos son los milagros más grandes para mí. Gloria a Dios. Va a haber reconciliaciones, restauraciones, vamos a volver a sonreír, vamos a volver a soñar. Yo quiero el mejor año de mi vida. Le dije a Dani, saludos Dani, el domingo pasado, ¿te atreves a creerlo conmigo? Necesito, aparte de la pastora, que alguien más lo crea. Claro. Y me dice Dani, lo creo. Dije, ya somos 3. ¡Amén! Amén. Bendito Dios. Pero, si no tenemos inteligencia espiritual, el año 2026 va a ser un año más donde no entendimos nada de la voluntad de Dios. E incluso, yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres agradar a Dios? Sí, amén. Quiero pensar que tú estás oyendo estas enseñanzas porque quieres agradar a Dios, ¿verdad? ¿Quieres agradar a Dios? Me atrevo a decir que sin la inteligencia espiritual que viene del Espíritu Santo, no podremos agradar al Padre. Porque no tener inteligencia espiritual nos lleva a ser ignorantes espirituales. Y nunca ha sido del agrado para el Padre el mal espíritu de agnoia o de ignorancia espiritual. Pero como esto no es una opinión personal, yo te voy a confirmar
que Pablo y Timoteo en el siguiente versículo, ¿de qué vienen hablando? De la inteligencia espiritual, ¿verdad? Yo te voy a comprobar con el versículo 10 esta verdad, que es la inteligencia espiritual lo que le agrada al Padre en todo. Versículo 10. No olvides que viene hablando de inteligencia espiritual. ¿Para qué, Pablo, oras por esta gente de Colosas, tan bonitas, que se aman en el amor del Espíritu, del consiervo amado Epafras? ¿Por qué pides inteligencia espiritual? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero que notes a Pablo y a Timoteo, están desbordados porque vieron que alguien se amaba en el Espíritu Santo. A la pregunta natural, que es bien válida, ¿para qué necesito inteligencia espiritual? ¿Para qué este tema previo al año 2026? Para vivir como es digno el Señor. Quizá no hemos vivido dignamente porque nos ha faltado inteligencia espiritual. ¿Para qué necesito inteligencia espiritual? Para agradar al Señor en todo. Para tener frutos en nuestras obras. ¿Cuántas veces has hecho buenas obras y no has recibido el fruto? Es que Dios tiene planes. No. Es que nos ha faltado inteligencia espiritual en esas acciones. ¿Para qué, pastor? Para crecer en el conocimiento de Dios. Yo me preparé hoy sábado, 13 de diciembre, para decirte por qué necesitamos inteligencia espiritual. Para vivir dignamente, para agradar a Dios en todo, para tener frutos en nuestras obras, para crecer en conocimiento divino. Escucha esto, para que tu fe tenga dirección. Me voy a meter en un tema que no se habla mucho, pero voy a hacerlo porque a mí me guía la inteligencia espiritual de mamá. Nuestra propia fe, ¿tú tienes fe? Sí. Amén, yo también. Pero nuestra propia fe necesita inteligencia espiritual para creer como Dios lo quiere. Yo conozco gente que tiene mucha fe, más que yo. El problema, que les falta inteligencia espiritual en esa fe. Podemos tener mucha fe, pero con cero inteligencia. Esa fe carente de inteligencia no sirve para mucho. Nunca olvides estas palabras. Necesitamos una fe inteligente. Una fe que sepa buscar adecuadamente al Dios de la vida. Una fe que sepa leer las cosas espirituales. No podemos tener tanta fe ignorante. No podemos. No dije que necesitamos una fe racional, porque quizá ya lo estás pensando. Dije que necesitamos una fe inteligente. Y eso es muy distinto. La fe no debe ser racional. Tu razón no debe estorbar las cosas que cree tu fe. Lo que creemos supera la razón, ¿verdad? Ya mucha gente ha intentado racionalizar la fe. ¿Y sabes qué ha pasado? Se han convertido en ateas. Cuando la razón entra en tu fe, tenemos ateo nuevo en el reino de los cielos. Ateo nuevo. Yo no creo que necesitamos una fe racional. Lo que sí creo es que necesitamos una fe inteligente. Una fe llena de la inteligencia espiritual que viene del Espíritu Santo para poder agradar al Padre en todo y poder conocer su voluntad. ¿Pude expresar esto? Sí. Dije que la fe con inteligencia es lo que debemos tener. Vincula esto con Hebreos 11:6. Ocupo tradicional Valera del 60, ahora escribe Priscila. Es como si te estuviera hablando Pablo, porque Priscila fue discípula así, súper instruida por Pablo. Dice Priscila. Y aquí vamos a ver algo nuevo, porque Dios todo lo hace nuevo y recientemente comprendí que también en su palabra. Sí, así es. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Detente. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Sí. Es decir, a Dios se le agrada con, La fe. no hay duda de ello. Sí. Pero,
Recientemente leímos con Pablo y Timoteo qué es la inteligencia espiritual, lo que le agrada a Dios en todo. En todo. Entonces, pastor, a ver, ¿qué le agrada a Dios? ¿La fe o la inteligencia espiritual? Recuerda que la Biblia nunca se contradice, sino se complementa. Un versículo suma a otro versículo generando una verdad perfecta. En este sentido, escúchame, sumando lo que dijo Pablo y Timoteo con lo que dijo Priscila, podemos asegurar que a Dios le agrada la fe inteligente. La fe con inteligencia espiritual. Y aparte detalle, allá con Pablo y Timoteo, con esta gente de Colosas, dijo Pablo, para agradarle a Dios en todo. Y aquí solo dice, es imposible agradar a Dios, no dice en todo. Quiere decir, no quiero confundirte, que lo que le agrada a Dios en todo no es tu fe, es tu fe con inteligencia espiritual. ¿Y por qué es así? Doctrina, porque la fe con inteligencia espiritual surge por sí sola, surge por amar. Surge por amar primeramente a Dios y al prójimo. Y eso agrada a Dios. Quiero que te des cuenta la perfección de la doctrina de Cristo. Increíble, no, impresionante. Te lo diré en otras palabras. Recientemente yo te enseñé que el amor es lo que respalda tu fe, ¿verdad? Pues fíjate cómo se nos va sumando conocimiento. El amor respalda la fe, amén, y la llena de inteligencia espiritual. Y eso agrada al Padre en todo. Nuestra fe nunca debe caminar fuera del amor, pero también nunca debe faltarle inteligencia espiritual para creer correctamente. Vincula esto con Proverbios 3:5. Ocupo Dios habla hoy como versión en este asunto. Escribe el maestro Salomón. ¿Cuánto hemos aprendido de Salomón, verdad? Con él empezó este viaje de la revelación de la derecha. El corazón del sabio está a la derecha, el corazón del necio a la izquierda. Cuando leí eso, fue cuestión de 2 o 3 minutos, donde vino revelación que no podía detenerse. La barca a la derecha, donde agarraron peces. El joven que aparece en la resurrección al lado derecho. El malhechor que el de la derecha se arrepiente. Todo empezó a coincidir. Dijimos, wow. Sí, tremendo. Pablo fue convertido a Cristo en la calle derecha. ¿Te acuerdas? Sí. Todo eso comenzó con una revelación de Salomón. Y ahora Salomón dice esto, todos pilas. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Qué revelación? Escucha esto. Salomón viene hablando de confiar de todo corazón en el Señor. Eso se llama fe. ¿Ok? Sí. La fe agrada a Dios, lo leímos recientemente. Interesantemente, Salomón, cuando habla de confiar y de la fe, lo enlaza con la inteligencia. Solo que aquí te dice que tu fe, tu confianza, no sea en tu propia. Si Salomón te dice que confíes en el Señor y no en tu propia inteligencia, es porque Salomón conocía otra inteligencia que sí es compatible con tu confianza, con la fe. Esa inteligencia que no es propia, sino del Espíritu Santo, es la inteligencia espiritual. Y esa inteligencia sí debe formar parte de tu fe en Cristo. Por eso el mismo Salomón dice, versículos más adelante, Proverbios 3:13, que aparezca en pantalla, misma traducción, Dios habla hoy, dice de repente, Dios mío, feliz el que haya sabiduría. El que tiene inteligencia, dice. No. El que obtiene. No dice el que tiene. El que obtiene. Y lo voy a leer otra vez. Feliz el que haya sabiduría. El que obtiene inteligencia. ¿Cuál inteligencia? La espiritual. Y esta inteligencia, la inteligencia espiritual, nos la entrega el Espíritu Santo por amar como su Hijo lo instruyó aquí en la tierra.
Y por si consideran poco la revelación o esta, me parece excesivo. Si lo consideras poco, Salomón te está diciendo que la inteligencia espiritual es requisito para ser feliz en la tierra. No sé si lo viste. Sí. ¿Tú quieres ser feliz? Sí, pastor. Vamos a creer a lo que está escrito. Feliz el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia. Por eso mi tema se llama inteligencia espiritual entre el cielo y la tierra. Yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo se obtiene esa inteligencia? No dice el que tiene, que sería la tuya. Se obtiene. ¿Cómo se obtiene? Pregunta de examen de escuela de Éfata. ¿Cómo se obtiene? Escuchando es uno. De acuerdo a lo que hemos ido repasando primero, se obtiene amando. Y se obtiene orando, pidiendo por ella, porque Pablo y Timoteo, cuando supieron que ellos amaban, dijo, pedimos en oración que venga inteligencia espiritual. Nunca más vuelvas a preguntar, ¿cómo adquiero inteligencia espiritual? Amando y orando. Y escuchando palabra, cumpliendo con los principios de Dios, son consecuencias de traer el cielo a la tierra. La inteligencia espiritual, sin lugar a dudas, es medio para potenciar nuestra felicidad como creyentes aquí en la tierra. Porque quien tiene inteligencia espiritual entiende las cosas desde la voluntad del Padre. Imagina, tan solo una vida donde lo que entiendas sea la voluntad del Padre todo el tiempo. Oye, eso nos tiene que hacer felices. Hoy tengo un nuevo concepto. ¿Qué es la felicidad, pastor? Entender las cosas desde la voluntad del Padre. Eso es ser feliz. Eso te dará la felicidad que no te puede dar nadie. ¿Vamos bien? Sin embargo, no escatimé. Voy a describir aún más, ya unos minutos solamente, más detalles de la inteligencia espiritual divina. ¿Quieres saber más? Sí, amén. Bien, va. Esto ya va a ser más rápido, ya es más práctico. Ya que quedó claro de dónde viene, cómo obtenerla, todo. Vamos nada más detalles. La inteligencia espiritual es la capacidad que reciben los hijos de Dios para distinguir lo invisible, el mundo de los espíritus. La inteligencia espiritual le permite al creyente evaluar el impacto que tiene el reino de Dios y el reino de las tinieblas en la tierra. ¡Qué impresionante! Por eso el que goza de inteligencia espiritual distingue que tanto lo bueno como lo malo que pasa en la tierra tiene un origen espiritual. Pablo dijo, primero lo espiritual, luego lo terrenal. ¿Verdad equidistante? Sí. Eso es inteligencia espiritual. Entender que ese problema que tienes, esa situación de salud, ese problema bancario, esa ansiedad, primero es espiritual. El inteligente espiritual distingue que el problema no comenzó aquí, comenzó en los aires. Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los espíritus del aire. ¿Cómo saberlo mejor? Con inteligencia espiritual. El inteligente espiritual siempre reconoce la importancia de lo espiritual en su vida terrenal. Por ende, el que recibe inteligencia espiritual se hace más consciente de su necesidad por oír y entender la palabra de Dios. Es de inteligentes entender que sin Dios y su palabra no podemos hacer nada. Es de inteligentes aceptarlo. ¿Puedo avanzar? Sí, amén. Me encamino al cierre. Sí. La inteligencia espiritual también funciona como un arma de guerra contra el enemigo. ¿Puedes creerlo? Yo nunca había visto que alguien dijera, defiéndete con la inteligencia espiritual. Nunca. Pero resulta que escudriñando encontré que la inteligencia espiritual te ayuda a defenderte contra los ataques del enemigo. Es más, la inteligencia espiritual permite leer las estrategias de Satanás en el mundo de los espíritus antes de que te ataque. Está bien defenderte cuando te ataca, pero antes está bastante bien. Quiero que me escuches.
a esta capacidad de leer los planes espirituales antes de que sean ejecutados en tu contra, se llama discernimiento. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Te voy a dar una joya. El discernimiento es un componente de la inteligencia espiritual. No hay discernimiento sin la inteligencia espiritual del Espíritu Santo. Tú bien sabes que soy aficionado a las palabras. La palabra inteligencia viene del verbo leger, que significa leer. Y a mí me impresionó. La inteligencia es saber leer. El asunto es este. El inteligente espiritual sabe leer las artimañas de Satanás para desactivarlas antes de que te perjudiquen. Qué impresionante. El inteligente espiritual no anda buscando ídolos, dijo Pablo, que tienen ojos y no ven. Los ídolos tienen ojos y no saben leer. No tienen inteligencia del Espíritu Santo. Deja de buscar en imágenes de yeso la respuesta que nunca tendrán. Lo digo con categórico respeto, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Puedo avanzar? Sí. La inteligencia espiritual es potenciador de la inteligencia humana, eso me gustó. ¿Tú quieres ser más inteligente en tu escuela, en tu negocio? Pide inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual no está peleada con la inteligencia terrenal. Al contrario, la inteligencia espiritual favorece tu inteligencia natural. Me comentaba la pastora que estuve leyendo la historia de algunos hombres científicos que marcaron la historia de la humanidad para siempre. O sea, estuve leyendo algunos hombres que hoy gozamos de lo que ellos descubrieron y creo que no le hemos dado ni la importancia. Esos hombres me llaman la atención, te los voy a mencionar porque estudié sus biografías. Todos ellos, desde su conocimiento, que no era el que tú y yo tenemos, pero desde su conocimiento, decían que sus descubrimientos lo lograban por la inteligencia del Espíritu Santo. Coinciden en todos. Ejemplo, Isaac Newton. Por ejemplo, Galileo Galilei. Nicolás Copérnico. El otro día me dice alguien, ¿a poco tú crees en la fe? ¿Que no eres inteligente? Y le digo, seguramente tú eres más inteligente que Newton, ¿verdad? Más inteligente que Galileo Galilei. ¿Por qué me dices eso? Pues porque ellos creían. Pero seguramente tú eres más listo. Francis Collins, te voy a decir, estos datos son para que la revelación se calme un poquito. Hubo un hombre que se llama Francis Collins. Gracias a ese hombre, hoy entendemos cómo funciona la genética. Ese hombre descubrió el genoma humano, lideró ese proyecto. Ese hombre decía en cada uno de sus descubrimientos, esto fue por la inteligencia del Espíritu Santo. Que hoy puedas conocer el genoma humano y se puedan atender enfermedades desde antes, es por un hombre que le pedía a Dios, me das inteligencia. Y su inteligencia humana, Luis Pasteur, el de la leche pasteurizada, el mejor químico microbiólogo por excelencia. Durante muchos años se creyó en una idea que se llamaba generación espontánea. Muchos años, ¿sabes qué era eso? La ciencia humana, la inteligencia humana llegó hasta afirmar que habían descubierto que la vida podía surgir de la materia, que no era necesario una vida inteligente para dar otra vida. Le llamaron generación espontánea porque la vida, ellos decían, surge espontáneamente. Si yo tengo mi púlpito y se pudre la madera, decían ellos, de esa madera surge vida. Y esa idea trajo la generación más recalcitrante de ateos, porque ellos decían, se ha demostrado. Pero llegó un hombre, ahí de Francia, que cuenta su biografía, que decía, Señor, dame inteligencia. Y ese hombre vino y pulverizó ese mito. Claro. Luis Pasteur demostró que la falacia más grande de la historia de la ciencia es haber creído en la generación espontánea. Ese hombre demostró y acabó con el debate que la vida solo puede surgir de otra vida. No existe la idea de que la materia cree la vida. Química pura, microbiología pura, premio Nobel de Química. Y me maravilla que cuando hace sus escritos, dice Pasteur, mi ciencia y mis descubrimientos son revelados por la inteligencia de Dios
creador de todas las cosas. Y dice Pasteur, a Él sea la gloria. Ay, Dios mío. Último caso de una mujer, ahora te voy a hablar de una mujer. Miriam Michelle Stimson, doctora en química. Una mujer muy devota a la fe en Cristo. Vivía, consagró su vida a servirle a Cristo. No se casó, servirle a Cristo. Esta mujer descubrió la espectroscopía. Por nombre no quedamos, ¿no? Te lo voy a decir en términos prácticos. Esta mujer descubrió que el electromagnetismo y la materia podían entenderse. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Espérame. Por la espectroscopía de esta mujer, posteriormente se pudo descubrir el ADN. Es por una mujer de fe inteligente. Espectroscopía, descubrió esto, después lo usaron y descubrieron el ADN. ¿Dónde quedan los pseudointelectuales? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Por qué no? Si la gente más brillante de la historia, verdaderamente brillante, no nimiedades, no minucias, no comentarios, brillante, decía inteligencia espiritual en inteligencia humana. Pide, joven, amigo que tienes tu negocio, tu empresa, quieres saber más estrategias, pide inteligencia espiritual en tu inteligencia natural y verás la gloria inimaginable. Así pudiera seguir la lista, pero tengo que continuar, ahora sí ya cierro. Puedo decir categóricamente que no hay personas más inteligentes en la tierra que aquellas que la respalda la inteligencia espiritual del Espíritu Santo. Eso sí es un ser inteligente. Último dato, la inteligencia espiritual funciona como un repelente del mal. ¿Te imaginas andar así por la calle y discernir el mal, pero aparte sentir como la necesidad de irte? No, no puedo. Estaría bien chido, ¿no? Pues sí existe ese superpoder. Y se llama inteligencia espiritual, repelente del mal. Lo demuestro citando Job 28:28. Ahí te va este superpoder que ni los Avengers. Me asisto de Dios habla hoy como versión en este asunto y quiero que veas este poder. Que no lo ha hecho DC ni Batman, fíjate. Y dijo Dios a los hombres. ¿Quién dijo? Dios. A los hombres. Servir fielmente al Señor. Eso es Sabiduría. apartarse del mal. Eso es Inteligencia. Tremendo. Más claro. cómo Dios mide la inteligencia en tu capacidad para apartarte del mal. Quien se aparta del mal es medido y hablado y contado por inteligente. ¡Qué impresionante! Y dijo Dios a los hombres, servir fielmente al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Como te lo dije, la inteligencia y la sabiduría siempre van de la mano. La diferencia es muy pequeña, solo te la mencionaré. Ya no tengo tiempo para disertar en más detalles. La inteligencia es conocimiento divino. ¿Vamos bien? Sí. Entender las cosas como Dios las entiende. Conocimiento. La sabiduría es dirección divina. Saber llevar ese conocimiento. Te lo voy a decir otra vez. La inteligencia es conocimiento divino en Dios. La sabiduría es direccionar divinamente ese conocimiento. Ambas virtudes van de la mano, se adquieren amando y orando, nunca pueden ir separadas. Cerraré diciéndote, ocúpate en amar y en pedir en oración estas cualidades del Espíritu Santo. Recuerda que Jesús dijo, pide y se os dará. Sabiduría e inteligencia espiritual van en el mismo paquete divino. Y todo esto se desprende de una palabra que distingue a esta congregación, el amor. El amor es lo que nos hace inteligentes. Que aparezca nuevamente nuestro versículo base, 1 Colosenses 1:9, Reina Valera del 70, hablan juntamente Pablo y Timoteo a un grupo de gente que se está amando en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
quiero que previo al año 2026 hagamos conciencia de qué necesaria es en nuestra vida, no solo la fe, sino la fe inteligente, que solo viene de ella, del Espíritu Santo. Yo me siento maravillado con esto. ¿Te parece que oremos? Sí, amén. Padre mío, gracias, Padre. Mi Dios hermoso, bendita sea tu gloria. Bendita sea tu inteligencia. Gracias por enseñarnos tanto, por la calidad y calidez con la que nos enseñas. Gracias, Padre, porque comprendemos cada vez más y mejor que el amor sí hace la diferencia entre tu pueblo. Gracias porque hoy conocemos que el amor fortalece la fe y la hace inteligente, Señor. Que la inteligencia nos aparta del mal, Señor. Gracias. Porque hoy sabemos cómo ser más inteligentes humanamente. Gracias por tu sabiduría que guía ese conocimiento. Gracias. Por tanto, en el santo nombre de tu Hijo y por el poder bendito de la resurrección, te damos gracias. Amén. Yo quiero decirte que ha sido un placer todo este tiempo ser tu pastor. La siguiente semana, domingo 21, es la última enseñanza del año. Posteriormente tendremos un periodo de vacaciones muy necesario. Pero te voy anticipando que vienen revelaciones nuevas. Dios todo lo hace nuevo. Hace algún tiempo me dediqué a orar por pedir en nuestra congregación avivamiento. Yo le decía a Dios, quiero un avivamiento como el de Azusa, donde los paralíticos se levantaban. Y claramente Dios me instruyó en su palabra que no necesitamos un avivamiento viejo. Dios todo lo hace nuevo. Wow. El avivamiento que va a recibir esta congregación no es como los otros, Así es nuevo. nuevo. Porque somos Éfata, la tierra de la gente nueva. Yo te animo a que no faltes el 21. Despide el año reuniéndote con nosotros. Nos vamos a reunir media hora antes, ya te mandaremos la información. Todos debemos de estar. Los levitas, un grupo excelente de alabanza, está organizando una alabanza especial. Voy a enseñar en qué consiste el año del panorama. Vamos a comer riquísimamente para después cada uno disfrutar el don de la vida en estas fiestas navideñas. Haz el esfuerzo por no faltar y de llegar temprano, porque la atención que tú le des a la última reunión es la atención que vas a ver manifiesta en todo el año 2026. Yo soy el pastor Héctor Cristian, yo te amo, recibe inteligencia y gracias por haberme escuchado. Bendiciones. Mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada